Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, un hombre ya fallecido a inicios del 2000 o en el 2000 y algo por ahí falleció, y nos dejó varias obras. Esta es la primera que él escribe sobre este tema del origen de nuestra humanidad, que él, siguiendo a otros escritores, antropólogos, como el estadounidense Samuel Noah Kramer, él sostiene que todo se inició en Sumeria. Ahora, en esta parte, en esta 10ª entrega de la lectura de este libro, Zecharia Sitchin se centra en la parte de Grecia, lo que los estudiosos llaman de mitología griega, sobre los dioses griegos, dioses del cielo y de la tierra, dice aquí el capítulo 3 de este libro. Dice la lectura, dice el libro: ¿cómo pudo ser que después de cientos de miles o millones de años de penosa y lenta evolución, todo cambiara de forma tan abrupta y completa, y con 3 empujones alrededor de 11.000 años, 7.400 años, 3.800 años antes de Cristo, los primitivos cazadores y recolectores nómadas se transformaron en agricultores y alfareros, en constructores de ciudades, ingenieros, matemáticos, astrónomos, metalúrgicos, comerciantes, músicos, jueces, médicos, escritores, bibliotecarios o sacerdotes. Se podría ir todavía más allá para hacer una pregunta aún más básica. Después de todo, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué todos los seres humanos no estamos viviendo todavía como se vivía en el Mesolítico? Entonces, Zecharia Sitchin aquí está presentando qué es lo que pasó en la evolución humana, que se dio un salto de repente en la evolución. No se siguió el ritmo evolutivo, que lleva millones de años para una raza evolucionar, sino que se da un salto de repente y aparece un ser inteligente rompiendo el ritmo de la evolución, un ser inteligente, el Homo sapiens, y entonces las preguntas que se hace es, después de todo, ¿por qué ocurrió ese salto en la evolución humana? ¿Por qué no estamos todos al mismo nivel de evolución? ¿Qué pasó? Sigue diciendo el libro: los sumerios, la gente por la cual vino a ser esta civilización tan repentina, tenían una respuesta preparada. La resumieron en una de las decenas de miles de inscripciones mesopotámicas encontradas. Una de las decenas de miles de inscripciones encontradas en Mesopotamia, donde se dice: todo lo que se ve hermoso lo hicimos por la gracia de los dioses, los sumerios, hablando del origen de su avance. Todo lo que se ve hermoso lo hicimos por la gracia de los dioses. Los dioses de Sumer, dice Zecharia Sitchin. ¿Quiénes eran? A eso que los sumerios le llamaban dioses, y que por ellos fue que sucedió lo que sucedió, ese cambio brusco en la evolución humana, ese salto, que es un salto hacia adelante, no es hacia atrás. Y se hace Zecharia Sitchin estas preguntas.
¿Quiénes eran esos dioses? Eran los dioses sumerios como los dioses griegos, que vivían en una gran corte, de festín en el gran salón de Zeus en los cielos, Olimpo, cuyo homólogo en la tierra era el monte más alto de Grecia, el monte Olimpo. Los griegos ofrecían una imagen antropomórfica de sus dioses, con un aspecto físico similar al de los hombres y las mujeres mortales, y con un carácter humano. Podían mostrarse felices, irritados o celosos, hacían el amor, discutían y luchaban, y procreaban como seres humanos, teniendo descendencia a través de la relación sexual entre ellos o con humanos. Eran inalcanzables y sin embargo siempre se estaban mezclando en los asuntos humanos. Podían ir de aquí para allá a una velocidad de vértigo, aparecer y desaparecer. Tenían armas poco comunes y de un inmenso poder. Cada uno tenía una función específica y como consecuencia, cualquier actividad humana podía padecer o beneficiarse de la actitud del Dios encargado de esa actividad en particular. Por tanto, los rituales de culto y las ofrendas a los dioses estaban destinados a ganarse su favor. La principal deidad de los griegos durante la civilización helénica fue Zeus, padre de dioses y hombres, señor del fuego celestial. Su principal arma y símbolo era el rayo. Era un rey en la tierra que había descendido de los cielos, alguien que tomaba decisiones y dispensaba bien y mal a los mortales, pero cuyo ámbito original estaba en los cielos. No fue ni el primer Dios sobre la tierra, ni tampoco el primero en haber estado en los cielos. Mezclando teología con cosmología para crear lo que los estudiosos llaman mitología. Fíjense, ahí está Zecharia Sitchin de nuevo criticando a los que él llama siempre los estudiosos, los expertos, los sabios. Zecharia Sitchin hace esa crítica velada a este tipo de personajes. Fíjense cómo escribe aquí. Lo que los estudiosos llaman mitología. Los estudiosos llaman mitología. Zecharia Sitchin insiste en sus libros en que eso no es mitología. No es mito, no es mitología, no son leyendas, son hechos históricos. Por eso él siempre veladamente va criticando a los llamados estudiosos, expertos. Por eso él dice aquí, él no dice yo llamo mitología, él dice lo que los estudiosos llaman mitología. ¿Sí? Es una crítica velada. Lo que los estudiosos llaman mitología, los griegos creían que en un principio fue el caos. Después aparecieron Gea, la tierra, y su consorte Urano, significa los cielos. Y Gea y Urano tuvieron 12 hijos, los titanes, 6 varones y 6 hembras. Aunque sus legendarias hazañas tuvieron lugar en la tierra, se daba por cierto que tenían una contraparte astral. Crono, el más joven de los titanes, uno de los 12 hijos de Urano y Gea. Crono, el más joven de los titanes varones, emergió como figura principal en la mitología olímpica. Alcanzó la supremacía entre los titanes a través de la usurpación. Se daban golpes de estado, eran más que humanos.
a través de la usurpación del poder. Después de castrar a su padre Urano, temiendo a los otros titanes, Crono los hizo prisioneros y los desterró. Eso se aprende de los dioses, señores. Esos golpes de estado y desterrar a los que me estén amenazando con tomar el poder de mí, los destierro. Eso se copió de ellos entonces. Que los dictadores y los que se imponen de esa manera en el poder hacen exactamente lo mismo que estaban haciendo estos llamados de dioses. Golpes de estado y represión de los que van en contra, de los que amenazan con tomar el poder. Cronos se casó, dice, después de castrar a su padre Urano, temiendo a los otros titanes, Cronos los hizo prisioneros y los desterró. Por todo esto su madre lo maldijo. Hay una reacción de la madre frente al hijo que toma el poder de esa manera. Por todo esto su madre lo maldijo y lo condenó a sufrir el mismo destino que su padre y a ser destronado por uno de sus propios hijos, a Cronos. Cronos se casó con su hermana Rea. De eso viene de los llamados dioses, señores. Un hermano se apasiona por la hermana se apasiona por el hermano, o la media hermana se apasiona por el medio hermano, o tienen hijos, o el hermano se apasiona por la hermana, o la media hermana, hermanastra, como se dice, y tienen hijos, tienen familia. Eso viene de ellos, se practicaba entre ellos, y los terrestres copian eso de ellos. Y después aparece la religión hablando de pecado, ¿no? Eso es pecado, que eso va contra Dios. Toda esa estupidez se la mete la religión, pero el hecho real es que se practicaba eso. Hoy vemos por los análisis genéticos que en ciertos casos puede tener consecuencias genéticas, pero parece que no se daba ese caso entre los llamados dioses. La genética como que no afectaba porque tenía el padre e hijo con la hija. Y ya en la Biblia se nos presentan esos casos de hijas teniendo hijos con los padres sin consecuencias genéticas. Por lo menos no se menciona. En la Biblia está ese hecho. Hoy se le llama incesto. Dice que cuando, como veíamos en el libro perdido de Enki, Nergal y Ninurta se decidieron destruir el espaciopuerto que estaba, la torre de lanzamiento que estaba construyendo Marduk en su ciudad de Babil. Enlil envió a sus hijos y le destruyó esa torre de lanzamiento. Le mandó azufre, le mandó armas nucleares, parece, y le destruyó la torre que estaban construyendo. Y eso aparece en la Biblia, y que Nergal también destruyó las ciudades que eran afines a Marduk y su hijo Nabu. Y eso aparece en la Biblia con el nombre de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero no solamente se destruyeron Sodoma y Gomorra, según el texto sumerio que leíamos en el libro perdido de Enki, sino que la nube se extendió y destruyó varias ciudades que no se pensaba destruir. Pero todo lo que estaba ahí alrededor del Mar Muerto, por eso se le dice Mar Muerto, porque ahí lanzó Nergal el ataque nuclear y quemó todo. Las tierras hasta el día de hoy están quemadas. El Mar Muerto no produce nada, está muerto. Hay algas sí que viven de la sal, pero a nivel de peces y de cosas así, alrededor todo está muerto. Y están las señales del azufre todavía en que convirtió todo. La Biblia lanzó fuego y azufre del cielo. Era Nergal en la nave, atacando esos lugares que estaban por ahí y esas ciudades. Y dice la Biblia que
Como dice el texto babilónico, que también que Enlil le dijo, popen a Abraham y su gente, que son mis servidores. Y una de la gente de Abraham era Lot, su hermano, que estaba por ahí también. Y lo pouparon y le dijeron, vete a las montañas. Y él se fue por ahí, se metió en una caverna antes de que sucediera el ataque nuclear. Con sus 2 hijas se fue. Y desde lejos se veían las nubes del ataque nuclear. Entonces las hijas que no sabían nada de ese tipo de armamento, ni Lot tampoco, ni Abraham tampoco conocían ese tipo de armamento, dice que vieron de lejos la destrucción. Y entonces las hijas reaccionan diciendo, esto es el fin del mundo, esto no se había visto antes, destruyeron todo. O sea, todas las ciudades que ellas conocían alrededor estaban siendo destruidas, ellas las veían desde las cavernas, las montañas donde estaban. Dicen, entonces, como que se acabó todo, ya no hay gente. Esa fue la idea que ella, porque la reacción de ella entonces, bueno, somos jóvenes, somos doncellas y no tenemos descendientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir sin tener descendencia, va a ser una desgracia. Entonces dice que emborracharon al papá, a Lot, y cada uno tuvo relaciones con él. El incesto está en la Biblia, en el libro del Génesis aparece. Lot, borracho, tuvo relaciones con sus hijas o ellas con él y por esa actitud de que pensaban que se estaba acabando todo, la humanidad estaba siendo extinguida. Y eso viene de los dioses. Los dioses entre ellos, en medio hermano y hermana, se casaban y tenían hijos. Entonces los terrestres copian eso de los llamados dioses. Eso es el hecho que se nos presenta aquí, ¿no? Dice, Cronos se casó con su hermana Rea. Es común entre ellos, de ellos no viene la costumbre. Y eso sigue sucediendo todavía, ¿no? Medio hermano con hermana tienen relaciones sexuales, aunque no se casan y tienen hijos, esos son hechos que siguen sucediendo, aunque después apareció la religión hablando de pecado y de cosas de todas esas metederas de miedo en la cabeza de la gente, pero eso es un hecho real que viene desde los inicios de nuestra humanidad, relacionarse sexualmente medio hermana con hermana o hermano con hermano. Y yo digo, eso puede pasar, eso pasa. Somos hombres y mujeres. La relación de la sangre es otra cosa. Relación sanguínea es otra cosa, pero los sentimientos los tenemos todos como hombres y mujeres. Es la sociedad que nos forma, la religión que nos forma, la educación que nos dan, que nos meten esos principios o esas ideas de que no se debe uno relacionarse sexualmente ni con su tía, ni con su hermano, con su media hermana o con su madre. Esas son teorías. La realidad es que eso sigue sucediendo. Hasta el día de hoy sigue sucediendo y seguirá sucediendo mientras estemos vivos. Es parte de la naturaleza humana sentir la atracción sexual, no importa quién sea la otra persona. Solo hay que ver la realidad. Solo que se hace en secreto, más con cuidado, porque la condena social por causa de la influencia religiosa o moral que recibimos es muy fuerte y puede tener consecuencias en otros inocentes. Pero la realidad es que eso sigue sucediendo. Por las buenas y por las malas sucede. O sea, hay el consentimiento, pero también hay los abusos. Madre con sus hijos, hijos con sus madres, y los dos están de acuerdo y lo hacen en secreto. O padre con su hija o hija con su padre, y los dos están de acuerdo y lo hacen en secreto. O hermano con hermana, o medio hermano con medio hermana, y lo hacen en secreto. Sigue sucediendo, uno tiene que tener la cabeza abierta y no ser ingenuo en esas cosas. Entonces las normas religiosas y morales no significa que eliminen la realidad. Solamente son normas para guiar al que quiera guiarse por ellas. Pero la realidad es que sigue sucediendo, sigue su camino. Cronos se casó con su hermana Rea. Lo importante es uno sacarse de la cabeza los prejuicios que le mete la religión, ¿no? Que la religión funciona por medio del miedo. Usted se acostó con su hermana o su hermana se acostó con usted, tuvieron relaciones sexuales o
Entonces van para el infierno, los dos van para el infierno, se va a perder tu alma, estás condenado, estás maldito, te metes en una maldición, te cae una desgracia encima. Todas esas estupideces la coloca la religión por el miedo. Pero no pasa de eso, de miedo. ¿Qué hacen los dueños de la religión en todo el mundo? Los que controlan las religiones abusan. Mire, en la iglesia católica, por ejemplo, el abuso de niños, a niños y niñas, eso es, rompen récord en esas cosas los sacerdotes. Y el homosexualismo entre los sacerdotes, eso rompen récord también. O el lesbianismo entre las monjas, eso rompe récord también, siempre fue así. El que reniega de la naturaleza humana quiere reprimirla, por un lado le sale. Esas cosas siguen sucediendo. Los conventos de las monjas son criaderos de lesbianas. Hay gente ingenua que ve a esas mujeres como santas, insensibles al nivel de sexo. No entienden lo que es un convento, que es un seminario donde hay hombres juntos por muchos años. El homosexualismo, cómo se da en... Son nidos de homosexuales los seminarios. Son una de las principales fuentes del homosexualismo. Y de ahí viene el abuso. Son recordistas en abuso contra niños. Todo eso es una ideología que se da en ese mundo. Los que no han estudiado ese mundo a profundidad son ingenuos, creen que la cosa no es así, que son santos rezadores, inocentes, y ellos dan esa imagen, ¿no?, de que todo lo que es eso lo rechazan. Es mentira, es falso, es simplemente para tapar lo que sucede entre ellos. El lesbianismo entre las monjas, eso viene de que comenzaron a formarse esos conventos. Un grupo de mujeres solas se enamoran entre ellas. Un grupo de hombres solos se enamoran entre ellos. Y eso es así, uno tiene que no sean ingenuos en esas cosas de las religiones, así que sucede. Fíjense lo que está pasando en la realidad, eso es analizar la realidad y van a darse cuenta de lo que estamos diciendo. Cronos se casó con su hermana Rea. Hay una especie de ideología entre esas personas que se dicen que en nombre de Dios se castran, se intentan castrarse de su sexualidad. Es falso, no hay manera de castrarse, propio de tu naturaleza humana. Y a los sacerdotes le meten en la cabeza como norma que las mujeres son el lobo malo, los lobos que tientan a los pobres inocentes hombres, sacerdotes. Entonces vamos a hacerlo con mujeres, con hombres o con niños, porque entonces eso no es pecado. Solo con mujeres que dice que es pecado. Porque aquel papa en el 1100 y tanto se le ocurrió meterle a todo el mundo la obligación de no tener hijos, de no casarse, para quedarse con el dinero y la gerencia de esos sacerdotes. Y hoy se asume, muchos ignorantes dentro de ese mundo asumen que eso es una ley de Dios. No tiene nada que ver con eso. Ingenuidad. Entonces ellos lo hacen así, abusan de niños porque creen que con niños y con hombres no se peca, es solamente con mujeres, es que hay pecado. Entonces el seminario puede estar lleno de maricones, como decimos hoy, de maricas, de homosexuales, y están tranquilos. El obispo no los condena ni nada, pero hablan a la gente que los homosexuales es una enfermedad, pero entre ellos es que está la principal fábrica de producción, entre ellos mismos. Esa es la hipocresía de la religión. Hace mucho que viven así. Ellos son la principal fábrica de homosexuales. Entonces hagámoslo con niños, porque entonces entre hombres no es pecado, es solamente con las mujeres que es pecado. Eso es una filosofía que hay entre ellos. Y así, aunque no son cosas que están escritas, son cosas que se practican desde ese punto de vista. Y entre las mujeres, ya les dije, el lesbianismo entre las monjas, eso es
Eso es endémico, igual que el homosexualismo entre los sacerdotes. Esa apariencia de que nos privamos de la sexualidad y que rezando eso se cura, mentira, no le crean eso a ninguno que lo diga, mentira, es falso. Las religiones tienen su base en una mentira, en un engaño y continúan así hasta el día de hoy. Cronos se casó con su hermana Rea, con la que tuvo 3 hijos y 3 hijas, Hades, Poseidón y Zeus. 3 hijos y ahora 3 hijas, Hestia, Deméter y Hera. Una vez más, el destino había marcado que el hijo más joven sería el que depondría a su padre. Y la maldición de Gea sobre Crono, porque le dio el golpe de estado a sus hermanos y se quedó con el poder, lo usurpó y lo maldijo y lo condenó a sufrir el mismo destino que su padre, Urano. Entonces dice, una vez más el destino había marcado que el hijo más joven sería el que depondría a su padre, y la maldición de Gea se convirtió en realidad cuando Zeus derrocó a Crono, su padre. Lucha por el poder. Pero parece ser que el golpe de estado no estuvo exento de problemas. Durante muchos años hubo batallas entre los dioses y se originó toda una hueste de seres monstruosos. La batalla decisiva fue entre Zeus y Tifón, una deidad con forma de serpiente. El combate alcanzó a grandes zonas tanto de la tierra como de los cielos. Fue terrestre y aéreo. El lance final tuvo lugar en el monte Casio, en los límites entre Egipto y Arabia. Parece ser que en algún lugar de la península del Sinaí. Tras su victoria, Zeus fue reconocido como Dios supremo. Sin embargo, tenía que compartir el control con sus hermanos. Por elección, o según otra versión, echándolo a suertes, a Zeus se le dio el control de los cielos. Eso no recuerdan en el libro perdido de Enki, cuando viene Anu a resolver el problema del poder que existía entre Enlil y Enki. Estaban casi ya yéndose a la guerra. Y Anu viene y por suertes, echando suerte, dice, bueno, yo me quedo en Nibiru, Enki se va al Apsu, ya, África, y Enlil se queda aquí en Mesopotamia, ¿no? En Sumeria, o en la región ahí que se llamaba el Edín. Parece que es una reminiscencia de esa historia. Tras su victoria, Zeus fue reconocido como Dios supremo. Sin embargo, y fíjense que la lucha entre Zeus y Tifón se da en los mismos territorios donde surgieron los sumerios, ¿no? En la península del Sinaí. Parece que todo viene de allá y se va a Grecia. Tras su victoria, Zeus fue reconocido como Dios supremo. Sin embargo, tenía que compartir el control con sus hermanos. Por elección, o según otra versión, echándolo a suertes. A Zeus se le dio el control de los cielos. Para el hermano mayor, Hades, se acordó el mundo inferior. ¿No recuerdan a Enki? Dándole el mundo, la parte del Apsu de África. La parte de abajo, uno ve el globo terrestre, la parte de abajo está África. La reminiscencia de esos hechos. A Zeus se le dio el control de los cielos, para el hermano mayor Hades se acordó el mundo inferior, y al mediano Poseidón se le dio el dominio de los mares.
Aunque con el tiempo Hades y su territorio se convirtieron en sinónimo del infierno, con el tiempo apareció esa cuestión de equiparar el mundo inferior con el infierno, el mundo de los muertos. Aunque con el tiempo Hades y su territorio se convirtieron en sinónimo del infierno, su ambiente original era algún lugar por allí abajo, que abarcaba tierras pantanosas, áreas desoladas y tierras regadas por enormes ríos. Seitzare así está haciendo referencia a la región que se le asignó a Enki, región de los grandes ríos, en el Apsu, en África, centro-sur de África. Recuerden que Enki le dio el territorio ya de la punta de Sudáfrica, lo que hoy es Sudáfrica, se lo dio a su hijo Nergal, el calvo aquel, casado con Erestigal, y se le llamaba aquel territorio el mundo inferior, porque está en el fondo ya del continente, en la parte más baja. Y desde ahí Nergal controlaba, con los aparatos que Enki le dio, le proporcionó, controlaba lo que estaba sucediendo en la Antártida, que estaba derritiéndose los hielos ahí y estaban preparándose las condiciones para el diluvio, la ola grande que subió de allá. A eso se le llamaba el mundo inferior. Por eso dice Echare aquí, con el tiempo entonces aparece esa cosa de que el mundo inferior es el mundo de los muertos, del infierno. Aunque con el tiempo Hades y su territorio se convirtieron en sinónimo del infierno, su ambiente original era algún lugar por allí abajo, que abarcaba tierras pantanosas, áreas desoladas y tierras regadas por enormes ríos. Está hablando de África, centro-sur África. A Hades se le describía como el invisible, frío, distante, hablando de la personalidad de este Hades, frío, distante, severo, impasible ante la oración o los sacrificios. Poseidón, por otra parte, se le veía con frecuencia aferrando su símbolo, el tridente. Aunque soberano de los mares, se le tenía también por señor de las artes metalúrgicas y escultóricas, así como por un habilidoso mago o presdigitador, mientras que a Zeus se le representaba en la tradición griega y en la leyenda como a alguien muy estricto con la humanidad. ¿No le recuerda a Enlil, que quería destruir a la humanidad de manera cualquiera? De cualquier manera, estaba con esa obsesión. Solo le pasó la fiebre esa de querer destruir después del diluvio. A Poseidón se le tenía por un amigo de la humanidad y un dios dispuesto a hacer lo imposible por ganarse las alabanzas de los mortales. Los 3 hermanos y sus 3 hermanas, todos ellos hijos de Crono y de su hermana Rea, hermano con hermano, conformaron la parte más antigua del círculo olímpico, el grupo de los 12 grandes dioses. Los otros 6 fueron todos descendientes de Zeus, y los relatos griegos trataban en gran medida de sus genealogías y relaciones. Las deidades de ambos sexos que tenían por padre a Zeus, tuvieron por madre a diferentes diosas. Parece que tenía esa afición Zeus, de ir atrás de muchas mujeres, como la tienen muchos hombres y como la tienen muchas mujeres, de ir atrás de muchos hombres. Eso forma parte también de la naturaleza humana, son rasgos de nuestra naturaleza humana. Casándose al principio con una diosa llamada Metis, Zeus tuvo una hija, la gran diosa Atenea, hija de Metis. Era de la misma raza, porque está hablando aquí de la raza de los dioses, no era con los terrestres, dice. Casándose al principio con una diosa, entonces es de la misma raza de él, cuando llama de diosa, no terrestre.
llamada Metis, Zeus tuvo una hija, la gran diosa Atenea. Ella era la encargada del sentido común y de la maniobra. Atenea. De ahí que fuera la diosa de la sabiduría. Pero además, al ser la única deidad principal que permaneció junto a Zeus, su padre, durante su combate con Tifón. El resto de dioses había huido. Atenea adquirió también cualidades marciales y se convirtió en diosa de la guerra. ¿No les recuerda a Inanna? El libro perdido de Enki que leímos, la diosa de la guerra. Grandes cualidades marciales, ¿eh? Lo mismo, característica de Inanna. Formada en artes marciales, luchaba, aprendió a luchar, era una guerrera. ¿Recuerdan aquella lucha grande contra Marduk? Lo desafió Inanna, la guerrera. El libro perdido de Enki que leímos. Atenea. Ahora estamos hablando en otro país, en otra cultura, entonces tienen otros nombres. Cultura griega. Si es en Egipto le van a poner otros nombres. Si es en la India le van a poner otros nombres. A las mismas personas. Los Anunnaki. Llamados dioses. Atenea crió cualidades marciales. O sea, lucha de guerra, el arte de la guerra. Y se convirtió en diosa de la guerra. Era la perfecta doncella. Y no se convirtió en esposa de nadie. Inanna no se casó con nadie. Con quien se iba a casar era con Dumuzi. Y murió Dumuzi en un accidente. Y ella nunca le perdonó eso a Marduk. El libro perdido de Enki estábamos hablando. Se mantuvo así, doncella, sin casarse. Eso significa que no tuviera hijos. Tuvo muchos hijos, Inanna. Y mucho más hombres, Inanna. Pero no se casó. Y no se convirtió en esposa de nadie. Pero algunos cuentos la relacionan frecuentemente con su tío Poseidón. Y aunque la consorte oficial de Poseidón, era la diosa que fue dama del laberinto de la isla de Creta, su sobrina Atenea fue su amante. Son los Anunnaki, señores. Zeus se casó después con otras diosas, pero sus hijos no se cualificaron para entrar en el círculo olímpico. Que en estas narraciones de los griegos, señores, sobre estos llamados dioses, pasa lo mismo que en la Biblia. Hay una cierta manipulación y mezclan una cosa con otra. En la Biblia, todo se lo atribuyen a un único Dios en la Biblia, al tal Yahvé aquel. Pero los escritos de la misma Biblia contradicen esa visión de un Dios unigénito, único. Él mismo a veces se declara, no, yo no acepto otros dioses. Entonces existen otros dioses. Solo yo soy un Dios celoso, solo conmigo es la cosa, con otros no. Entonces está aceptando que hay otros. O en el texto, en los primeros textos, en los primeros libros de la Biblia, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Será igual a nosotros si come tal fruto. Todo en plural. Y así pasa en estas narraciones de los griegos también. Mezclan una cosa con otra, un personaje con otro. Dice, Zeus se casó después con otras diosas, pero sus hijos no se cualificaron para entrar en el círculo olímpico. Cuando Zeus se puso a darle vueltas al serio asunto de tener un heredero varón, se empezó a fijar en sus hermanas. Eso lo hizo Enki. ¿Sí? Se mezcla una cosa con otra. Comenzó a fijarse en sus hermanas, buscando un heredero varón, Zeus. La mayor hermana de era Hestia. Según todos los relatos, era algo así como una reclusa.
quizás demasiado vieja o demasiado enferma para ser objeto de actividades matrimoniales, por lo que Zeus no necesitó demasiadas excusas para dirigir su atención sobre Deméter, la hermana del medio, de las tres que eran. Y la mediana, diosa de la fertilidad, pero en vez de un hijo, Deméter le dio una hija, llamada Perséfone, que acabaría convirtiéndose en esposa de su tío Hades, compartiendo con él su dominio sobre el mundo inferior. Esa es la misma historia de los Anunnaki. Uno mezclándose con la sobrina, otro con la tía, otro con la media hermana, otra con la hermana, un tío con la sobrina. La misma cosa de los llamados dioses griegos. Decepcionado por no tener un hijo varón, Zeus se volvió hacia otras diosas en busca de consuelo y de amor. Con Armonía tuvo 9 hijas. Armonía es otra de las diosas, Armonía. Con Armonía, el nombre de una de las diosas, tuvo 9 hijas. Después Leto le dio una hija y un hijo. Leto, ¿recuerdan la leyenda griega de Leto y el ganso? ¿No? Zeus va transformado en ganso y tiene relaciones sexuales con Leda y le da una hija, con Leto y le da una hija. Creo que esa era la leyenda griega, como dicen los especialistas, los sabios, la leyenda griega dice. Después Leto le dio una hija y un hijo, Artemis y Apolo, los hijos de Zeus y Leto, que entraron inmediatamente en el grupo de las deidades principales. La lucha por el poder y entrar en ese grupo selecto de los 12. Lo mismo, igual en el libro de Enki, los Anunnaki tenían su numeración, era un grupo que mandaba, ¿no? La mayoría era secundario. Después Leto le dio una hija y un hijo, Artemis y Apolo, que entraron inmediatamente en el grupo de las deidades principales. Apolo, como primogénito de Zeus, era uno de los dioses más grandes del panteón helénico, temido tanto por hombres como por dioses. Era el intérprete de la voluntad de su padre Zeus ante los mortales, el intermediario, ¿ves? Los llamados famosos intermediarios entre los dioses y los humanos. Fueron los Anunnaki que crearon esa posición de los llamados intermediarios, ¿no? Ellos se ocultan detrás, manejan todos los hilos del poder y colocan a unos intermediarios entre ellos y el pueblo. Los intermediarios que llevan la voz de los dioses y por ser intermediarios también pueden hacer de las suyas, manipular, decir Dios me dijo y resulta que Dios no le dijo nada, es él que está diciéndole a la gente y llevándole el supuesto mensaje de Dios. No le dice nada a eso de los llamados intermediarios. Aplíquenlo a nivel religioso, a nivel político. Van a ver el desastre que ha causado eso, de los famosos intermediarios, representantes del Dios. El puente entre el que se esconde detrás y el pueblo. Los llamados intermediarios, representantes. Ya hablábamos de eso en el vídeo anterior, a nivel religioso y a nivel político, el desastre que eso está causando hasta el día de hoy. Eso no viene de ellos, los intermediarios, los representantes.
Era el intérprete de la voluntad de su padre Zeus ante los mortales, y de ahí la máxima autoridad en materia de ley religiosa y de culto en el templo. Está hablando de Apolo. Siendo el representante de lo moral y de las leyes divinas, propugnaba la purificación y la perfección, tanto espiritual como física. Perfección y purificación. Ahí se mete el concepto de lo puro y lo impuro. Inventaron ellos. Aparece mucho en los libros antiguos de la Biblia, la cuestión de lo puro y lo impuro. Eso viene de ellos, del tal Yahvé, de los dioses, lo impuro y lo puro. Y eso tiene muchas consecuencias negativas entre los terrestres, donde le meten esas cosas. Leyes de lo impuro y lo puro, leyes morales. El segundo hijo varón de Zeus, nacido de la diosa Maya, fue Hermes, patrón de los pastores, guardián de rebaños y manadas, menos importante y poderoso que su hermano Apolo. Hermes estaba más cerca de los asuntos humanos. Cualquier golpe de buena suerte se le atribuía a él. Como dador de cosas buenas, era el que se encargaba del comercio, patrón de mercaderes y viajeros. Pero su principal papel en el mito y en la épica fue el de heraldo de Zeus, mensajero de los dioses. Impulsado por determinadas tradiciones dinásticas, Zeus todavía precisaba tener un hijo de una de sus hermanas. ¿Ven? La costumbre que viene de Nibiru, que la practicaban los Anunnaki, se impuso como ley el nombre, una reina caprichosa dijo, no, mi hijo tiene que ser el heredero del trono porque el rey es mi esposo y yo soy media hermana. Entonces la relación de sangre con él es más próxima que la que puede tener cualquier concubina de él. Entonces, aunque el hijo de la concubina es el primogénito, al hijo mío le corresponde el poder porque la relación consanguínea es más próxima entre el rey y yo. Yo soy la media hermana de él, la ley de la simiente, ¿recuerdan? El libro perdido de Enki. Por eso el afán de Zeus buscando un heredero. Un varón, que le naciera un varón. ¿Y con quién? Con una de sus hijas o con su media hermana. La ley de la simiente de los Anunnaki que trajeron aquí, la implantaron también. Produjo tantas luchas. Es la misma cosa, pasado la cultura griega. Impulsado por determinadas tradiciones dinásticas, dice Cesarea Sitchin. ¿Cuáles son esas determinadas tradiciones dinásticas? Es lo que le estoy diciendo. La ley de la simiente y la ley de la primogenitura que vinieron, la trajeron ellos de Nibiru. Allá se practicaba y lo trajeron aquí también. Zeus precisaba tener un hijo de una de sus hermanas, por lo que se fijó en la más joven, Hera, al casarse con ella por los ritos del sagrado matrimonio. Zeus la proclamó reina de los dioses, es decir, diosa. Madre, diosa madre, a Hera. Pero el matrimonio bendecido con un hijo llamado Ares y dos hijas, se vio zarandeado constantemente por las infidelidades de Zeus, así como por los rumores de infidelidad por parte de Hera. Señores, ven esa cosa que hasta hoy continúa, la infidelidad. En ningún ejemplo que dan los Anunnaki, señor, estudiando los Anunnaki en estos libros de Sichara Sitchin, aparece la fidelidad como principio. No se aplica nunca en ninguno de ellos. ¿Quién ha hecho tanto énfasis en la fidelidad? La religión católica. Pero así como en el sexo y la sexualidad, querer eliminarla en nombre de un tal Dios entre los padres y las monjas,
Y no lo consiguen nunca, ni lo van a conseguir, porque es parte de la naturaleza humana, sentir atracción sexual, deseo sexual, necesidad sexual, es parte de nuestra naturaleza humana. Lo más ridículo es luchar contra uno mismo, contra lo que uno es. Es como diciéndole a ese tal Dios al que ellos se le consagran, que se equivocó. Entre los padres y las monjas, ¿no? En nombre de Dios se quieren castrar del sexo. Es como diciéndole, tú te equivocaste cuando me creaste y me colocaste eso en el cuerpo. Para no aceptar eso, entonces le echan la culpa al famoso diablo. Ah, eso es Satanás, el pobre le cae toda la culpa encima. Eso es Satanás que me está tentando. Y esa es la excusa para hacer muchas estupideces, echarle la culpa al otro, no asumir su responsabilidad. Y esa actitud es la misma que practican entre los pastores y las iglesias llamadas evangélicas. El cara es un ladrón, un corrupto, endémico. Y se va a una iglesia de esos pastores y le da millones al pastor. Y el pastor le hace una oración. ¿Para qué? Para sacarle a Satanás de encima. Porque es Satanás que lo está induciendo a ¿qué? A robar, a ser corrupto. Le está quitando la responsabilidad del señor este que robó y es corrupto. Y se le está echando encima a Satanás. Librándolo de la responsabilidad. Le está limpiando la conciencia para que siga haciéndolo. Pero ahora ya no es el culpable. Ahora es el llamado diablo, Satanás. Eso se está viendo en la política, ¿no? Los políticos corruptos buscan un pastor o la corrupta se convierte en pastora y le hace una oración de que para sacarle a Satanás, aquel que está robando. Le está quitando su responsabilidad. Adulto es eso, ser responsable de sus actuaciones y asumir las consecuencias. Le está quitando, la religión le está quitando esa responsabilidad al tipo y se le está echando encima al diablo, a Satanás. Fuera Satanás. Y el tipo feliz de la vida. Y ahora puedo seguir robando y ya no es culpa mía, ahora es culpa del diablo, de Satanás. Y ahora el tipo vive con la mente más liviana para seguir haciendo lo que siempre fue, corrupto y ladrón. Con dinero se compra hasta el cielo, según ha enseñado esas iglesias, ¿no? Las religiones han enseñado eso, con dinero se compra el cielo. Más en la iglesia católica y después en esas que le siguieron como ejemplo las llamadas evangélicas o pentecostales. Por dinero se compra cualquier cosa hasta el cielo, se le perdonan los pecados a la gente. Y hoy sigue igual, señores. El banquero dio una cantidad de dinero para crear el colegio de las monjas y el colegio de los padres. Entonces no hay condena para él. Condena encima de los pobres, que son mujerengos, que tienen 2 mujeres, que tienen 3, que no están casados por la religión, son malditos. Eso sí, pero al que da dinero está liberado. Hasta el día de hoy, ya las bases antropológicas fundacionales de las religiones son la mentira, el engaño, la patología. Eso es una patología, señores. Ya Inanna comenzó con ella, querer castrarse en sus propios sentimientos físicos, sexuales, en nombre de un tal Dios. Es cosa de una patología. Y usted ve muchos obispos y padres hablando, no, con oración se cura. ¿Qué es lo que te va a curar? Porque eso no es enfermedad para que se cure. Que es tu propia naturaleza humana. Qué desastre, señor. Y sigue diciendo el libro que Zeus la proclama reina de dioses, es decir, a diosa, a Hera. Ares fue introducido inmediatamente, anteriormente dice, pero el matrimonio bendecido con un hijo, Ares, y 2 hijas, se vio zarandeado constantemente por las infidelidades de Zeus. Entonces yo le hablaba de eso, de la cuestión de la fidelidad dentro de las religiones, que la han tomado como un principio. Nunca fue un principio humano. Y eso solo se habla de eso cuando uno se mete en ese problema de casarse por la iglesia.
Te hacen jurar cosas que no no hay manera de cumplirlas. Usted jura ser fiel a su esposa o a su esposo para siempre. En las buenas y en las malas. Esos son juramentos que el ser humano no tiene capacidad de eso, nunca la tuvo. La tendencia del ser humano es esa normal, ver una persona que le agrada y sentir pasión o amor por ella, sea hombre o sea mujer, sea ella o sea él que lo hagan, eso es lo normal. Por eso le dije, el que se mete en ese lío de casarse por las iglesias hace unas promesas que son incumplibles. No hay manera de cumplir esas cosas. Ni los mismos que te hacen hacer la promesa la cumplen, los sacerdotes y los pastores. Ellos no quieren ni casarse. Le meten las promesas encima a los otros, como los fariseos. Como decía Jesús, estos fariseos le meten al pueblo unas cargas, ni ellos la cargan, ni ellos entran, ni dejan que los otros entren al reino. El fariseísmo en las religiones, la hipocresía, de otra manera de decir, el fariseísmo, la hipocresía, entonces la infidelidad. Cuando usted se casa por la ley, por el civil, que es el matrimonio que reconoce el Estado, usted no promete nada de esas cosas que inventan la religión. Y usted promete, y entonces se le pregunta, ¿usted quiere? O sea, se hace énfasis en la actitud y en la situación adulta de la persona, la madurez. Usted acepta a fulana como esposa. Usted acepta a fulano como esposo. ¿Sí o no? Solamente eso. ¿Aceptó? Sí. ¿Aceptó ella? Sí. Él sí. Pronto. Matrimonio consumado. Nada de fidelidad hasta la vida, que la muerte nos separe. Que todas esas cosas son inventos religiosos. Que no hay manera de uno. La gente, cuando llega un momento en que la gente se vuelve esquizofrénico con esas cosas que prometió, porque cree que se la prometió a Dios. Que fue a Dios que le prometió esas cosas. La religión te mete en la cabeza que tú le hiciste esa promesa, fue a Dios a través del famoso intermediario que es el sacerdote. ¿Ven? La cuestión de los intermediarios, ¿no? Y los mediadores. No, pero usted le prometió delante de Dios hacer eso y ella le prometió a usted. Entonces ya el pecado, entonces le inventan lo del pecado, ¿no? Entonces la falta que usted cometió fue contra Dios y eso le va a traer problemas. El infierno, las almas, las angustias. Control mental, todo lo que me pasó es porque yo pequé. Todo lo que las desgracias que me están pasando es porque yo hice alguna estupidez de lo que le había prometido a Dios. Recuerdan el libro de Job en la Biblia, ¿no? Dios combina con Satanás, probar a Job y le manda todo tipo de desgracia y Dios lo permite. Métele todo lo que te dé la gana para que vea a ver si es verdad que él tiene fe en mí. Y el diablo le mete todas las desgracias encima y el pobre... ¿Cuál es la reacción de Job? El condicionamiento religioso, el control religioso en la cabeza. No, soy yo que estoy pecando. La culpa no es de Dios y Satanás que hicieron su apuesta. No, soy yo que estoy pecando. Alguna cosa errada hice, cometí y estoy pagándola. En la misma mentalidad, fíjense por dónde va la cosa, Entonces la fidelidad es así. Cuando uno se la promete a la religión... En el matrimonio ese por la iglesia, la gente cree que se le está prometiendo al mismo Dios. Y cuando va la mujer, que no, sobre todo, yo digo más la mujer que la que le pasa esto. Cuando la mujer ya no aguanta más esa desgracia que se le convirtió ese matrimonio sagrado, esa gracia, porque ellos te dicen que si tú no estás casado por la iglesia... Estás en desgracia, o sea, eres un desgraciado. Entonces, agraciado es el que está casado por la iglesia. Pero la mujer que la gracia se le ha convertido en un infierno, el hombre violento, borrachón, bebedor, viciado, que gasta el dinero de la familia en vicios, en juegos, en alcohol, en bebidas o en drogas. Ya la pobre mujer, la mujer matándose trabajando. También puede ser el hombre. Menciona el caso de la mujer que es más común. Ya la pobre no aguanta más. Es golpe y golpe encima de ella y los hijos ahí mirando, frustrados también. Una desgracia. Cada día que amanece es un infierno en la casa de esta mujer. Mas esa es la mujer que la iglesia permite que sea madrina de otra persona que va a ser bautizada. ¿Por qué? Porque ella está en la gracia de Dios, está casada por la iglesia.
Pero lo que ella está viviendo es una desgracia, es un infierno. Y no puede soltarse de esa cadena. No hay divorcio, no hay divorcio. Cuando ella va a la pobre a donde el padre que ya no aguanta más, ¿y qué hago, padre? Me ayuda. La pobre se le olvida que es un hombre, es un macho también igual que el otro. Reza por él, mi hija. Tal vez un día Dios le toque el corazón y él deje de hacer eso. Reza por él. Y carga tu cruz, que así tú acompañas a Cristo en su sufrimiento por la humanidad. Él cargó su cruz, cargue usted la suya. Ayúdelo a él a cargar su cruz. Es peor que el marido, el padre, diciéndole estas cosas a la pobre mujer. O sea, la está mandando de nuevo al infierno. Sigue ahí, aguanta. Hasta que llegue tu final. O sea, es parte de la tortura. Y la gente no abre los ojos y ve esas cosas, señores. Eso tiene incidencia grande y sigue hasta el día de hoy. Es una desgracia. Vive en la gracia, que nada. Le cayó fue una desgracia encima. Entonces usted que está casado por el civil y quiere ser padrino, se le ocurre esa idea. Alguien que está en la iglesia esas y quiere bautizar a su hijo, lo llama a usted para que sea padrino o madrina. Y el padre dice, no, usted no puede. ¿Por qué? Porque usted no está casada por la iglesia. Usted no está casado por la iglesia. Entonces no puede ser padrino en la iglesia. No importa que usted sea justo, que sea una persona de bien. No, para ellos lo mandan para el sanitario, todos esos valores humanos. A ellos les interesa que usted cumpla la ley de ellos. Está casado por la iglesia, puede ser padrino o madrina la vida entera, aunque sea un ladrón, un sinvergüenza, un corrupto, un asesino. Está casado por la iglesia, puede ser padrino, tranquilo. El que no está, aunque sea justo, serio, honesto, no, usted no puede pasar. Usted no puede ser padrino ni madrina. Viene la hipocresía de las religiones, que nos meten en la cuestión, va también igual que la llamada fidelidad. Entonces el matrimonio civil es el que hace énfasis, le decía, en la madurez de la persona. Usted acepta a fulano como su esposa. Sí, usted acepta a fulano como su esposo, sí lo acepta. Una decisión suya. Eso se le confía su madurez. En el camino usted verá que llega un tiempo que ya no da más. Porque es normal entre los seres humanos. Ya me cansé, ya no puedo, ya no somos... Es mejor que tú sigas por tu lado y por tu lado porque así somos más felices. Y se separan y asumen las consecuencias. No, la iglesia te condena, no, tú no te puedes separar, aguanta, aunque sea el infierno que estés viviendo, no te puedes separar, continúa ahí. Continúa ahí, es fácil, ¿no? Tú no eres tú que estás continuando. Tú me estás mandando a que continúe, pero tú no asumes nada de lo que yo estoy. Es la hipocresía religiosa, ¿no? Abusaron de la niña de 11 años, de 9 años, está en estado. Se le va a destruir el cuerpo, no está preparado para dar a luz una niña, ¿no? No, nosotros somos en contra del aborto, de la vida. Solo Dios puede decidir la vida de una persona. Y el infierno de la que está casada por la iglesia y no consigue separarse del tipo. Para ellos esa vida para ellos no le importa. Las miles de violaciones de niños por los padres, eso no le importa. Eso no es contra la vida, eso no es contra Dios. Ahora, salvarle a esta niña que fue estuprada. Ahí sí, ahí aparecen defensores de la vida, porque Dios es que decide. Y las vidas, miles de vidas que quemó la iglesia, eso no le dice nada. Quemado vivo. No les duele, ni lo piensan, ni lo imaginan. La hoguera, quemar un ser humano vivo, mujer, hombre, porque pensaba diferente. Eso no le dice nadita. Miles de niños con el futuro echado a perder para siempre porque los padres lo cogieron de mujer. Y continúa hasta el día de hoy. Yo no estoy inventando. Sobre todo en Europa esto está pasando. Esto es horrible. Son de miles niños estuprados por sacerdotes. Y los obispos lo están cubriendo, lo están tapando, lo están defendiendo, escondiéndolo. Lo mudan de lugar
para que la policía no los encuentre. Y los gobiernos estúpidos haciendo acuerdos con las iglesias para que estos señores no sean llevados a la justicia. Si es otro del pueblo, sí, lo agarran hasta lo descuartizan. A un padre que lo hizo, lo esconden. Está haciendo lo mismo, es un hombre igual que el otro. ¿Ven dónde va la hipocresía de las religiones? Para ellos eso no es vida. Echarle la vida a perder el futuro entero a una niña o un niño con 12, 11 años, estuprado varias veces, y son miles los padres que violan a miles de niños. Para ellos eso no es defender la vida, ellos olvidan eso. Ahora, una niña estuprada, no, ese niño tiene que nacer, esa criatura es hija de Dios. Solo Dios puede decidir. Y aparecen esa cantaleta de los padres y los religiosos queriendo forzar a imponer sus leyes en el Estado, aunque el Estado sea laico, quieren meterle las leyes de su iglesia al Estado, que la cumpla, ¿no? Son la ley, ellos dicen que son la ley de Dios, son los intermediarios entre Dios y nosotros. El pobre Dios aquel no puede ni hablar directamente, son ellos que controlan lo que Él va a decir. Ven, los famosos intermediarios, los mediadores, haciendo de las suyas. Entonces eso de la fidelidad, eso lo combinan los dos adultos. La mejor manera cuando usted se va a casar, combinar con su esposo, mira, yo no te prometo fidelidad, yo no creo que pueda hacer eso. Y el otro decide sí o no. Y ella le puede decir lo mismo, mira, yo no te prometo que te voy a ser fiel la vida entera, no, yo no creo que eso esté a mi alcance. Podré hacer el esfuerzo, pero no garantizo eso, la vida entera fiel a ti nada más. Y los dos acuerdan eso. ¿Tú crees en promesas de fidelidad de hombres? Yo no creo. ¿Tú crees en promesas de fidelidad eterna de mujeres? No, yo no creo. Y se ponen los dos de acuerdo y viven normal. A lo mejor nunca uno le es infiel al otro, pero no están con ese peso religioso encima de que si lo hicieron, le cayó el diablo encima, el infierno, o fue contra Dios. No tienen ese peso moral manipulador en la cabeza. Lo acuerdan y lo aceptan como normal. Pasó. me dolió porque duele. O no me dolió. Los dos decidimos si continuamos o no. Pero no con aquel peso moral, aquella desgracia encima que le mete la religión en la cabeza. Eso vuelve a la gente esquizofrénico. ¿Sí? El que está en ese mundo sabe, hay que meterse en ese mundo para uno entender estas cosas, señor. El que está fuera de estas cosas no entiende, pero los que lo están viviendo lo entienden y uno tiene que esperar que a uno le pase para entender estas cosas. Está causando mucho dolor, mucha desgracia estas cuestiones en la cabeza de muchas personas. Hay muchas heridas, mucho dolor. Esa hipocresía, ¿no? Miles de niños estuprados y estos hipócritas hablando de la vida que está en la barriga de una niña de 9 años que fue abusada sexualmente y le está creciendo la barriga. Y ellos aparecen los defensores de la vida, que no puede, tiene que... Uno le da una rabia cuando ve estas hipocresías, señores, ¿no? Miles de muertos quemados, miles abusados sexualmente por estos anormales y aparecen como los defensores de la vida. Cuando le conviene las cosas, aparecen como los gatos con las uñas parados por encima. Eso es lo que está pasando en la mayoría de los casos. No significa que todo el mundo está metido en ese paquete. Pero todo el mundo sabe que eso es lo más común, aunque se tenga escondido. Las excepciones son las mínimas. Y sigue diciendo esta lectura aquí sobre lo que los expertos llaman las leyendas o los mitos de los dioses griegos. Dice:
hablando de Zeus y los hijos que tuvo. Dice, Ares fue introducido inmediatamente en el círculo olímpico de los 12 grandes dioses. Y se convirtió en el teniente jefe de Zeus. Era un dios de la guerra, Hermes. Y dios de la guerra. Se le representaba como el espíritu de las matanzas. Era un tipo que le gustaba matar. Dios de la guerra. ¿No le recuerda eso? El dios guerrero de la Biblia, ¿no? Hasta un libro se escribió. La guerra de Yahvé, dice. No sé en cuál libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? El libro de las guerras de Yahvé. Hasta un libro escribieron con las guerras que hacía ese tipo, al que llaman de Dios. ¿Bien? Ares, el dios de la guerra, el espíritu de las matanzas. ¿Y qué dice Dios? El tal Yahvé en el Antiguo Testamento, no le recuerdo en cuál libro, dice, la venganza es mía, dice Dios. El oro y la plata son míos. ¿Para qué carajo si Dios necesita oro y plata? Ustedes no ven el fraude. No lo ven porque no le da la gana de verlo, ¿no? Pero está en la Biblia el fraude. El oro y la plata son míos. La venganza es mía, dice el Señor. Oye, la misma característica de Ares. El espíritu de las matanzas, el dios de la guerra. Y Dios no dijo, ese tal Dios de la Biblia no dijo más que la venganza es mía, era que lo hacía, lo practicaba. Y no dijo solamente que la plata y el oro son míos, era que lo practicaba, no es eso de palabras. Se le representaba como el espíritu de las matanzas a este Ares, aunque estaba lejos de ser invencible. Pues combatiendo del lado de los troyanos en la guerra de Troya, sufrió una herida que solo Zeus pudo curar. Casi lo matan en la guerra de Troya al tal dios Ares. Eran dioses, fíjense, lo hirieron en Troya. Léase la guerra de Troya. Va a encontrar eso que está diciendo aquí Sechari Sitchin. No me recuerdo cuál soldado fue que le lanzó un dardo, y lo hirieron, casi lo matan, tuvo que irse corriendo a curarse allá al Olimpo, dice, al tal Ares este. Sufrió una herida que solo Zeus pudo curar. Hefesto, por otra parte, tuvo que esforzarse en su camino hasta la cima olímpica. Era el dios de la creatividad. A él se le atribuían el fuego de la forja y el arte de la metalurgia. Era el divino artífice, creador de objetos, tanto prácticos como mágicos, para hombres y dioses. Hefesto, especialista en metalúrgica. Las leyendas dicen que nació cojo y que sufren de todas las cosas que tienen los hombres y las mujeres. Cojera, calvicie, traición, engaño, todas las cosas. Tienen las mismas actitudes, cualidades y descualidades, como se dicen algunos. Dice, era el divino artífice creador de objetos tanto prácticos como mágicos para hombres y dioses. Las leyendas dicen que nació cojo y que por esto su madre lo rechazó enfurecida. ¿Qué madre era esa, señor? Solo porque nació cojo y la culpa fue de él. Estos dioses son extraños, ¿no les parece, no? ¿Por qué cojo lo rechazó la madre? Enfurecida nació cojo. Otra versión más creíble dice que fue Zeus el que desterró a Hefesto por las dudas sobre su parentesco. Parece que Zeus sospechó que era un cuerno de Hera, Hefesto. Miren, de esas cosas que se está hablando entre los dioses, llamados dioses griegos. La infidelidad. Parece que ella sospechaba que era un cuerno y rechazaba al hijo. Esa era la cojera.
Otra versión más creíble, dice Zecharia Sitchin, dice que fue Zeus el que desterró a Hefesto por las dudas sobre su parentesco. Pero que Hefesto utilizó sus poderes creativos mágicos para obligar a Zeus a darle un asiento entre los grandes dioses. Las leyendas dicen también que en cierta ocasión Hefesto hizo una red invisible para que cayera sobre el lecho de su esposa en caso de que calentara sus sábanas un amante intruso. Los cuernos, señores, de nuevo. Fíjense lo que inventó este Hefesto. Una red invisible y la puso encima de la cama donde estaba su esposa para cuando fuera el amante infiel, el amante secreto, la red automáticamente se activara y lo apresara. Los inventos de los dioses para capturar defenderse de los cuernos. Una red invisible. Para muchos sería eso bueno hoy, ¿no? Ponerle una red invisible en la cama cuando vaya el amante, le caiga la red y lo encuentre ahí enredado a los dos con la red, ¿no? Una red invisible. Hefesto hizo una red invisible para que cayera sobre el lecho de su esposa en caso de que calentara sus sábanas un amante intruso. Qué cosa, ¿no? Quizás necesitaba esta protección, dado que su esposa y consorte era Afrodita, diosa del amor y la belleza. Con más millas corridas, como dicen muchos. Esa Afrodita tenía muchas millas corridas y Hefesto lo sabía, ¿no? Entonces pensaba que podía suceder con él en su cama. Era de lo más natural que muchos relatos de amor se construyeran en torno a ella. La mujer era corredora, igual que Zeus. Era de lo más natural que muchos relatos de amor se construyeran en torno a ella. Y en muchos de estos cuentos, el seductor era Ares, el hermano de Hefesto. El hermano de él era el que le estaba hacía las corridas con la mujer de él. Eso sucede hasta el día de hoy, señor. Esa es la realidad. Esta historia de dioses no nos están diciendo nada extraño, no son leyendas, no son mitos, es lo que sucede hasta el día de hoy, señores. Lean estos textos, van a ver que no tiene nada de mito ni de leyenda. Por eso Zecharia Sitchin inicia diciendo, los expertos dicen que son leyendas, dice Zecharia Sitchin. Los expertos dicen que son leyendas. Esto no tiene nada de leyenda, es lo que sucede hasta el día de hoy. Y siempre sucedió. Y va a seguir sucediendo en esta humanidad, señores. Los casos de infidelidades y de cuernos y de relaciones que hoy se llaman de incesto. El pobre se inventa una red. No era más fácil separarse que comenzar a gastar inteligencia en crear una red para atrapar al amante. No era más fácil separarse que no, yo voy a buscarme otra, tú sigues en tu vida y acabó este negocio. Tú por tu lado y yo por el mío, pronto y acabó. Esa gente que cae en los extremos, señores. Enfrente la vida de otra manera. Usted sabe que fidelidad no es un principio humano, no entra dentro de la naturaleza humana. Convénzase de eso y antes de casarse haga eso. Yo no confío en fidelidad de nadie. Ok, yo tampoco. Vamos a seguir así. Muy bien, continuamos así ya. Los dos sabemos que eso puede pasar, pero no nos va a sorprender ni nos va a afectar porque ya lo acordamos. ¿Sí? Cuando aparezca, yo nunca te prometí fidelidad y tú tampoco a mí, ¿cuál es el problema? La vida se vive mejor así, señores, con esas maneras de enfrentar la vida junto con otra persona que se crió lejos de ti, que tiene otras maneras de ver la vida. No hay que formalizar tanto y estrechar hasta que los dos pensemos igual. No hay manera, el ser humano no es así. Hay millones de mujeres
como sucedió en Nibiru, comenzaron las guerras y los que más morían eran los hombres. Entonces tuvo que aprobarse la ley de que un hombre podía tener más de una mujer, porque las mujeres no querían quedarse sin descendencia. Y habían pocos hombres. Lo mismo pasa en nuestro mundo. Las guerras han acabado con los hombres. Por eso hay más mujeres. Y ellas tienen que buscar una manera de tener descendencia. No hay hombre, entonces va a tener que coger el otro prestado a mi hermana. Esa es la realidad, señora. No puede ser ingenuo en esas cosas o escandalizarse por eso. Eso es lo que pasa. A diario. La gente sale al camino de alguna manera. Si tú lo enfrentas de ese punto de vista que estoy diciendo, no te vas a frustrar. O no vas a caer en el extremo de querer matar, quitarle la vida a la otra persona. No. Tú no eres mío, entonces no va a ser de nadie. ¡Pam! Y la mata. Y lo mismo puede hacer la mujer. No, tú no eres mío, entonces no va a ser de ni ella ni de aquella. ¡Pam! Lo mata. Eso es locura. Hay tantas mujeres disponibles buscando amor, buscando un hombre, y tú vas a matar a una porque no quiere seguir contigo, porque se fue con otro. Se fue con otro porque ella quiso, déjala tranquilo, pues bien, sigue tu camino y yo sigo el mío. ¿Quieres seguir junto con ella? Entonces está bien, problema tuyo, eso son decisiones personales, pero llegar a matar porque no hay otras. No hay otros, no hay otras, hay millones. Se le mete ese terror en la cabeza, ¿no? Lo que le decía en un vídeo anterior, no hagan a nadie indispensable en su vida. No hagan a nadie indispensable en su vida. Que sin ella me voy a morir, sin él no vale la pena vivir. ¿Qué estupidez es esa? Eso es falta de capacidad de enfrentar la vida, señores. La inteligencia es eso, saber enfrentar la vida diaria y echar para frente. Y la vida es así, caídas y subidas. No hay nadie que exista con la vida así, esa es la vida de los muertos, la línea recta. Ustedes no ven en el hospital el aparato aquel que va midiendo los latidos del corazón. Cuando el corazón para, una línea recta. Esa es la línea de los muertos. Mientras está vivo y latiendo, sube y cae, sube y cae. Esa es la vida, enfréntela así. Va a tener menos frustraciones, menos traumas, menos dolores. Va a enfrentar la vida de una manera más natural. Va a enfrentar la muerte de una manera más natural. Y se evita así mucha violencia en nuestras sociedades, señores. Se fue con otro, bueno, entonces ya se fue porque quiso. Entonces ya, yo me separo y me voy con otra. Y si quiero, sigo con ella de esa manera, y ella lo mismo, ¿no? Él se fue con otra, yo decido si sigo con él o lo acepto con sus otradas. La vida así se enfrenta más tranquilamente, porque no está dentro de nuestra naturaleza humana, de hombre y mujer, ese negocio que nos mete la religión, fidelidad para siempre, eso no existe, nunca existió. En lugar de ese festo hacer una red, gastar tiempo y tecnología, una red que caiga encima del amante que está ahí. Pues el amante está ahí con la mujer porque ella lo aceptó. Ella se reirá de ti, pues qué idiota una red para capturarnos. Pues si yo fui que lo dejé entrar. Igual él, yo fui que la dejé entrar aquí, no vayas a matar a la mujer. Me estás quitando a mi hombre. ¿Quién te dijo que es tuyo? Las personas son de ellas mismas. Que esa manera que tenemos de enfocar la realidad es que nos trastorna la vida por la influencia moral y religiosa que nos meten en la cabeza, ¿no? Él es solo mío. Ella es solo mía. ¿Cómo es que yo te abro mi corazón y ya... Desde que lo abrí ya tú te metes y ya te haces dueño. ¿Quién te dijo a ti que tú eres el dueño? Yo solamente te abrí la puerta para que entraras y caminaras conmigo. No para que te volvieras mi propietario. La gente ama de esa manera. Uno le abre el corazón y de una vez ya está mandando y decidiendo. No te vistas así, no te pongas tal ropa, no te me pintes así, no te me peines así.
no te arregle el cabello así. Acabó de abrirle el corazón para que entre en su vida como enamorado, y ya le está decidiendo, mandando como el jefe o la jefa. Esa manera de amar no lleva al buen fin, porque convierte a una persona en un objeto que ya no tiene decisión propia, es una cosa, y nadie quiere ser cosificado o convertido en un objeto. No, yo te abrí mi corazón para que camináramos juntos, pero no para que tú seas mi jefe o mi jefa, o que ya yo no tengo capacidad de decisión. Tú me has convertido en una persona que está, que no tiene capacidad mental de decidir nada. Tú decides cómo yo me peino, qué ropa me pongo, qué calza me voy a colocar, qué vestido me voy a colocar, cómo me voy a peinar, arreglar el cabello. ¿Qué es eso? ¿Eso es amor? No, claro que no es amor. Esas son aspiraciones dictatoriales que hay en tu cabeza por la formación que has recibido. Y peor, señores, cuando uno de ellos, sobre todo el hombre que hace eso, una mujer intelectual, una mujer que tiene una capacidad mental tremenda de creatividad, de negociar, de crear cosas nuevas, se formó en una carrera y el tipo llega y se quiere casar con ella, quiere ser enamorado de ella y le dice, deja de trabajar que yo te mantengo. ¿Qué es eso, señor? En un país donde hay miles, millones de desempleados que salen a las 4 de la madrugada desesperados a buscar un empleito para poder mantener a su familia y no lo consiguen. Comen piedra, pican piedra para conseguir un simple empleo. ¿Y en nombre de qué tú le estás pidiendo a esa mujer que deje de trabajar? Porque tú la vas a mantener, se la estás convirtiendo en un parásito. Le estás matando la dignidad porque el trabajo dignifica a la persona. Cuando tú estás trabajando y ves el fruto de tu trabajo, tú te sientes feliz. Esto lo conseguí yo con mi esfuerzo, con mi capacidad, con intelectual. Este es el fruto de mi sacrificio. No se siente feliz. Tú le estás quitando eso, le estás matando eso a tu esposa. No trabajes, que yo te mantengo. Y eso es amor. Claro que no es amor. Está preparando ¿qué? Se está preparando el dictador. Ahora yo soy que tengo el dinero, yo soy que lo traigo, el dinero es mío, yo hago con lo que me dé la gana con el dinero. Usted se me somete, porque si no se me somete, no le doy el dinero. ¿Estás viendo dónde lleva eso? Tú aceptaste no trabajar, porque él te dijo que no trabajara. Se convirtió en tu dictador y tú perdiste tu dignidad. Si tú eres inteligente, desarrolla tu inteligencia. Te dijo que no trabajara, dile, yo soy una persona, yo tengo dignidad. Yo no voy a meterme a vaga porque eso es amor. Tú quieres que yo me vuelva una vaga, un parásito. Y eso es amor. Eso no es amor, Señor. Y muchas personas aceptan esa situación. No trabaje que yo te mantengo. ¿Qué es eso? Cuando cuando te pongas molesto conmigo, me oprimes porque tienes tú el control de la economía. El que tiene el control de la economía oprime al otro. Muchas mujeres caen en ese error. Muchos padres dejan que sus hijas caigan en ese error. El enamoradito llega y ya le está diciendo qué ella tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, qué ropa no se puede poner. Pero no fue para eso que ella le abrió el corazón, es para que caminen juntos, respetándose. Y el cara llega como un dictador a mandar. Aquí mando yo ahora. No te me ponga eso, no, quítateme esa cosa. Y la pobre va como una esclava y se quita la cosa. Es lo mismo que hace el pastor en la iglesia. Le prohíbe a las mujeres, le dice cómo tienen que peinarse, cómo tienen que dejarse el cabello, larguísimo hasta la cintura, aunque se llene de piojos. Pero lo mandó el pastor. Y el pastor es intermediario, ¿ven el intermediario? El pastor es intermediario entre lo que Dios quiere y lo que usted tiene que hacer. Sinvergüencería. Yo no puedo hablar ni con Dios, tiene que ser a través del sinvergüenza del pastor y mentiroso es. Y las mujeres vaya aceptan, ¿no? El cabello está allá hasta los pies, lleno de piojos y sucio. Porque el pastor lo mandó en la misma actitud.
Y todo eso en nombre de Dios. Y todo eso en nombre del amor. Métete a vaga. Métete a parásito. En nombre del amor. ¿Qué amor? Eso no es amor. Eso es opresión. Hay que ser bastante estúpido e ignorante para dejarse hacer eso. Deje de trabajar, que yo la mantengo. Y así, entonces me tienes controlada. Pero cuando ella trabaja, tiene su capacidad de mantenerse ella con sus propios brazos, con su trabajo. Si el tipo se quiere ir, se puede largar a la hora que tú quieras. Aquí nadie se muere de hambre. Aquí nadie se rinde, es un grito de guerra. Aquí nadie se rinde, te puedes ir hoy mismo si quieres. Yo trabajo, yo produzco. Yo no soy vaga. Yo no soy parásita. Eso es lo que tú querías, que yo fuera parásita y vaga. Te puedes ir. Aquí nadie se muere, la vida continúa. Puedo comprar mi casa, mi carro, mantener a mis hijos. ¿No es mejor eso así? Que estar humillándote porque no te dan para comprar un vestido. Y muchos padres no ven eso, señores. Fíjense por dónde se encamina la situación. Dice que Hefesto creó esa red para capturar al amante, una red invisible que se activa cuando... Yo no sé qué es lo que activa la red, si es el movimiento del cuerpo del amante o qué es, o los gritos del amante, quién sabe. Dice que la red se activa cuando el amante está en la cama de la esposa y lo captura. Él no tiene coraje de buscar otra. Tiene que capturar al amante y después vendrá. Va a tener que hacer muchas redes porque... Dice, quizás necesitaba esta protección dado que su esposa y consorte era Afrodita, diosa del amor y la belleza. Por eso hay que conocer bien con quién uno se va a meter, señores. El tiempo ayuda a conocer mejor al otro y hay un tiempo en que se conoce ya estando juntos. Es que ella era Afrodita, dice. Quizá necesitaba esta protección dado que su esposa y consorte era Afrodita, diosa del amor y la belleza. Era de lo más natural que muchos relatos de amor se construyeran en torno a ella. Y en muchos de estos cuentos, el seductor era Ares, el hermano de Hefesto. Y el propio hermano visitaba a su hermana y ella le abría la puerta. Son adultos, son responsables, lo hacen porque quieren. A ti te queda la mejor opción para ti, no es matar a nadie. Aléjate de lo que te hace sufrir. Aléjate. Porque si tú matas, esa desgracia te va a caer encima y puede afectar a terceros que no tienen nada que ver con eso. No es la mejor manera matar. Aléjate de la violencia, porque un día te puede caer a ti. Aléjate de esa situación. Ella lo aceptó porque ella quiso. Tú estás luchando contra lo imposible. Es una decisión que salió del corazón de ella. Búscate otra, que hay miles esperando. O cambia tu manera de ser. ¿Sí? Se fue con fulano, déjala que... Desde que uno se junta con una persona, tiene que tener esa puerta abierta. Por donde mismo entró la persona que uno aceptó, deja la puerta abierta, no la cierre. Que si un día quiere salir, que se vaya. Tranquilo, la puerta no se cerró. Ella se quiere ir, que se vaya, la puerta está abierta. Estoy hablando de la puerta del corazón. Nunca la cierren, déjenla abierta. El que entró, que tenga la opción de salir cuando quiera. La que entró, que tenga la opción de salir cuando quiera. No cierre el corazón. Déjelo abierto. Usted se va a evitar mucho dolor, mucho sufrimiento. Déjelo libre. ¿Sí? Usted quiere un pajarito, déjelo libre. No lo meta en una jaula, que ahí se va a poner estresado. Y todo el tiempo va a querer volar y salir. Por más cariño que usted le dé, ese pajarito siempre va a querer irse. ¿A qué? A vivir su naturaleza, que es de ir de un lugar a otro. No le dice nada ese ejemplo de la naturaleza.
A veces no le dice nada porque es terco y cerrado de la cabeza o cerrada de la cabeza. Entonces Festo llegó a ese extremo. Como llegan muchos hoy, se van al extremo y eso le causa desgracia a ellos mismos. Dice, entonces Echaria Sitchin, dice, era de lo más natural que muchos relatos de amor se construyeran en torno a ella. Y en muchos de estos cuentos, el seductor era Ares, hermano de Festo. Uno de los hijos de este amor ilícito fue Eros, dios del amor. La tuvieron hijos. Afrodita fue incluida en el círculo olímpico de los 12. Y las circunstancias de su admisión arrojan cierta luz sobre nuestro tema. Afrodita no era hermana de Zeus, ni tampoco su hija, y sin embargo no se le pudo ignorar. Afrodita había venido de las costas asiáticas del Mediterráneo, que miran a Grecia, las costas asiáticas del Mediterráneo. Señores, yo estaba apuntando para Sumeria. Los Anunnaki. Según el poeta griego Hesíodo, llegó a través de Chipre. Y reivindicando una gran antigüedad, se le atribuyó su origen a los genitales de Urano. ¿Quién huyó para Chipre estando en Sumeria? Luchando. ¿No recuerdan en el libro perdido de Enki? Nabu, el hijo de Marduk, cuando Nergal fue a lanzar el ataque nuclear sobre lo que la Biblia llama Sodoma y Gomorra, las ciudades pecadoras, dice Nergal. Eran las ciudades que seguían atrás de Nabu, que procuraba que su padre Marduk tomara el poder ahí en Babilonia. Y los seguidores de Enlil, los hijos de Enlil, y Nergal también, se unió a ellos, lanzaron ese ataque para destruir esas ciudades que seguían a Marduk, que ya iba a tomar el poder y tomar con ello el centro de lanzamiento de las naves espaciales. Y Nergal no le pasó nada cuando el ataque a Nabu no le pasó nada en el ataque que hizo Nergal sobre las ciudades donde él estaba por ahí, Sodoma y Gomorra, porque él huyó a Chipre, cruzó el mar en su nave y llegó a Chipre. Y aquí dice, miren, parece que llegó de Chipre esta diosa, son las mismas personas, señores. Y reivindicando una gran antigüedad, se le atribuyó su origen a los genitales de Urano. De este modo, y genealógicamente, iba una generación por delante de Zeus, siendo, por decirlo de algún modo, hermana de su padre, además de la personificación del castrado progenitor de los dioses. Por tanto, Afrodita tenía que ser incluida entre los dioses olímpicos, pero su número total, 12, parece ser que no se podía sobrepasar. La solución fue ingeniosa, añadir uno dejando caer a uno. Añadir uno dejando caer a uno, para que no se superara el 12, ni se disminuyera el 12 tampoco. Dejando caer uno, la solución fue ingeniosa, añadir uno dejando caer a uno. Dado que a Hades se le había dado potestad sobre el mundo inferior y no permanecía entre los grandes dioses del monte Olimpo, se creó una plaza que, de un modo admirablemente práctico, permitió a Afrodita sentarse en el exclusivo círculo de los 12. Este no está en el Olimpo, nunca se le ve por aquí, entonces vamos a darle la plaza a este aquí, dejando caer a uno y añadiendo otro. Parece también que el número 12 era una exigencia que funcionaba de dos maneras. No podía haber más de 12 olímpicos, pero tampoco menos de 12. Esto queda patente en las circunstancias que llevaron a la admisión de Dionisio en el círculo olímpico. Este era hijo de Zeus, nacido de la fecundación de su propia hija Sémele.
el incesto que se llama hoy, no sé quién inventó la palabra incesto. Ya en los tiempos milenarios viene esa práctica. Fecundación de su propia hija Semele, con el fin de ocultarlo de la ira de Hera, la esposa de Zeus. Dionisio fue enviado a tierras muy lejanas, llegando incluso a la India, introduciendo el cultivo de la vid y la elaboración del vino allá donde iba. Dionisio. Mientras tanto, en el Olimpo quedó una plaza libre. Hestia, la hermana mayor de Zeus, aquella que nadie quería, parece que era media enfermiza, la Hestia, hermana mayor de Zeus, débil y vieja, fue totalmente excluida del círculo de los 12. Fue entonces cuando Dionisio volvió a Grecia y se le permitió ocupar la plaza. En lugar de Hestia, una vez más había 12 olímpicos. Es como se las arreglan para que siempre sea 12. Aunque la mitología, como dicen los expertos y los sabios, los estudiosos, la mitología. Aunque la mitología griega no es muy clara en cuanto a los orígenes de la humanidad, las leyendas y las tradiciones proclamaban la ascendencia divina de héroes y reyes. Estos semidioses conformaban el lazo entre el destino humano, los afanes diarios, la dependencia de los elementos, las plagas, la enfermedad, la muerte, y un pasado dorado en el que solo los dioses vagaban por la tierra. Y aunque muchos de los dioses habían nacido en la tierra, el selecto círculo de los 12 olímpicos representaba el aspecto celestial de los dioses. En la Odisea se decía que el Olimpo original se hallaba en el puro aire superior. Los 12 grandes dioses originales eran dioses del cielo que habían bajado a la tierra. Todos los Anunnaki, señores. Y representaban a los 12 cuerpos celestes de la bóveda del cielo. Los nombres latinos de los grandes dioses dados cuando los romanos adoptaron el panteón griego, aclaran sus asociaciones astrales. Gea era la tierra, Hermes, Mercurio, Afrodita, Venus. Hermes era Mercurio, Afrodita era Venus. Ares, Marte, ¿ve? Asociación con los planetas. Crono era Saturno y Zeus era Júpiter. Siguiendo la tradición griega, los romanos vieron a Júpiter como un dios del trueno, cuya arma era el rayo. Al igual que los griegos, los romanos lo asociaron con el toro. ¿Y quién era asociado con el toro entre los Anunnaki? Enlil. Señores, vamos a parar por aquí. Esperamos que estas lecturas le hayan aprovechado. Ustedes ven que hablamos del libro y lo adaptamos y sacamos conclusiones para el día de hoy, porque una lectura fría de un libro no sirve de nada. Es como si uno fuera a leer unas cosas que ya pasaron. Estos libros de Zecharia Sitchin no tienen esa intención, leernos cosas que pasaron, es actualizarnos. Por eso dirá muchas partes el mismo Enki, en el pasado está el futuro. Hay que ir viendo y analizando y actualizando con lo que está pasando. Gracias por la atención. En la próxima lectura nos vemos.